varias bromas malas después. Uy, sí, así nomás, vete muchísimo a la... En el universo de Corpse Party fueron incontables las víctimas que, engañadas por el ritual de Sachiko por siempre, fueron ofrecidas como sacrificio de la escuela Heavenly Host, encontrando una muerte horrible en no solo escuelas de preparatoria sino a nivel de secundaria o primaria. Sin duda, una de las escuelas más interesantes y que más sufrió durante el transcurso del juego es la Academia para Chicas Musashigawa, ocurriendo sus muertes detrás de escenas al mismo tiempo que los eventos del primer juego y descubriendo sus cuerpos sin saber exactamente lo que les había pasado. Después de la escuela Kisaragi y Byakudan, la cual ya cubrimos en este canal, la Academia Musashigawa es la más relevante dentro del lore de Corpse Party, protagonizando un capítulo extra en el primer juego y contando con apariciones esporádicas en su secuela, contándose entre las muertes de la escuela Musashigawa, varias de las muertes más brutales de todo Corpse Party. Es por eso que exploraremos todo el contenido disponible de la franquicia hasta la fecha, y resolveremos el enigma de en qué orden y cómo exactamente sucumbieron estas adorables niñas. Aunque te advierto, no será bonito. Si estás listo para descubrirlo, te presento la masacre de la escuela de niñas Musashigawa. Comencemos. La secundaria Musashigawa se nos muestra por primera vez en el primer capítulo extra de Corpse Party Blood Covered. Ahí conocemos a un grupo de 3 amigas explorando la escuela: Nari Amatoya, Nana Ogasawara y Chihaya Yamase. Aunque más bien eran Nari y Chihaya quien tenían a Nana como amiga en común, ya que Nari no soportaba a Chihaya, dato útil que te será útil más adelante. Este pequeño grupo no sería el único en venir de su escuela, ya que junto a ellas habían hecho el ritual otras chicas de otros salones. Estas chicas eran Hodoka Monome y Hikari Kirigami de la rama de secundaria, y todo el grupo estaría a cargo de 2 de sus senpais de preparatoria, Naruse Mika y Kazane Ryo con 17 años de edad, sumando 7 chicas en total. Desafortunadamente, al momento de llegar a la escuela se separarían, quedando Nana y sus amigas aisladas del resto del grupo. En este capítulo extra podemos usar a Nana y ver cómo ella y su grupo se abren paso a través de la escuela, y en algún punto de su búsqueda, Chihaya ve la necesidad de meterse al baño de hombres, huyendo inmediatamente de ahí al escuchar una fuerte voz que venía de uno de los sanitarios, dejando caer sin querer su bolso. Al darse cuenta de esto, Nana decide volverse para recuperarla, donde conoce el origen del grito. Se trataba de un fantasma que respondía al nombre de Takaomi Shimoda. El fantasma era buen pedo, y Nana y las demás pronto ganan su confianza, así que este les pide de favor que le ayuden a encontrar su sombrero y lentes, los cuales le había robado un fantasma maligno hace poco. Después de buscar un rato, logran encontrar los lentes en las escaleras que llevaban al tercer piso, devolviéndolos poco después y resumiendo su búsqueda por el sombrero que faltaba. Mientras exploran el primer piso, se topan con la famosa enfermería, lugar icónico dentro de Corpse Party, por escenas sumamente infames. Por desgracia estaba cerrada, así que deben robar la llave a un espíritu maligno que se encontraba cerca para poder entrar, encontrando el sombrero del fantasma en la enfermería. Pero antes de regresar, Chihaya empieza a perder la esperanza. Chihaya-chan, 大丈夫だよ。きっと帰れるよ。そんなこと言って根拠も何もないじゃない。千早ちゃん、帰れなかったら責任取れるの？千早、いい加減にしなよ。もう切れた私。あんたね、今はみんなが守ってくれるいつもの日常じゃないんだよ。最悪自分の身は自分で守らなきゃいけないんだ。この状況で友達だからっていつまでも甘えてられると思わないで。Juntas devuelven el sombrero al fantasma, quien en agradecimiento les ofrece algunas palabras de apoyo y les pide que sean fuertes, pidiéndoles no renegar nunca de ese corazón puro e inocente que habían mostrado al ayudarle. Ellas se despiden de él y retoman su camino, sabiendo muy bien en su corazón que nunca saldrían de aquel horrible lugar.
Por cierto, como dato curioso, la voz del fantasma es la misma que la del sensual Kisamiyuya, difícil de pasar por alto. Así es como termina este capítulo extra y ya nunca las volveríamos a ver. Al menos no vivas. Ni a ellas ni a las otras niñas de su escuela, convirtiéndose en uno de los muchos cadáveres que se encontraban tirados en la escuela. Sin embargo, si además de esto exploramos su secuela y manga, podemos darnos una buena idea de lo que les pasó exactamente, dándonos más detalles de su paradero, aunque con algunas diferencias que ya les iré contando en el camino. Como dinámica especial, al igual que el video de la escuela Byakudan, dejaré que trates de adivinar en qué orden crees que estas tres chicas morirán, y cuál de las tres crees que tendrá la muerte más dolorosa. Bastante morboso, lo sé. Asegúrate de dejar en los comentarios junto con el próximo tema de Corpse Party que te gustaría ver en el canal. Ya con todas las piezas en el tablero, demos comienzo a esta matanza. Mucha suerte a todos. Nuestra historia comienza en el capítulo 2 de Book Shadows, Demise o Fallecimiento en español. Ya empezamos bien. En este capítulo vemos una historia alternativa con Mayu como protagonista, que como recordarán fue de las primeras en morir de la escuela aplastada y hecha papilla, conservando los recuerdos de su muerte junto con las marcas en su torso, prueba de que algo malo estaba pasando. Descartando sus recuerdos como una pesadilla, Mayu decide ponerse a buscar a Morishige y al resto de sus compañeros, ayudando en el camino a un fantasma a cubrir su cuerpo con una manta, pues sentía vergüenza de que la gente viera su cadáver expuesto. Algo curioso sabiendo que más tarde ella diría lo mismo cuando Morishige vea su cadáver en la galería de su teléfono. Morro morboso. También en el camino encuentra dentro de un salón una llave oxidada sin saber exactamente para qué es, y encontraría por supuesto varios cadáveres de chicos muertos en el camino. Mientras camina, Mayu comienza a recordar sus momentos más preciados con Morishige y cómo él siempre la había ayudado cuando ambos estaban solos en el club de teatro. Morishige siendo de hecho un gran amigo y alguien confiable. Ya saben, antes de que se volviera un necrófilo fotógrafo profesional. En este video le va a caer mucho a Morishige. Después de este flashback, Mayu se topa con Kishinuma, quien se había separado de Ayumi recientemente, Ayumi habiéndose fugado a sabe Dios dónde en una de sus muy famosas posesiones espirituales. Ya juntos, Kishinuma y Mayu exploran un rato la escuela y al revisar el segundo piso en los vestidores, se encuentran a una niña amordazada, con unas extrañas marcas en las piernas, muy parecidas a las de Mayu, y atada de una manera algo rara, digna de una escena de masoquismo. Esa niña era Nana Ogasawara, a quien ya habíamos conocido en el capítulo anterior. Ella no solo estaba atada con fuerza, sino que también arriba de su cabeza se mecía de manera amenazante un alfiletero muy rudimentario, así que si intentaban desatarla sin tener cuidado, esa cosa le caería encima, matándola al instante, o al menos causándole muchísimo dolor. Es por esto que Kishinuma se encarga de desatar los nudos meticulosamente mientras Mayu se encarga de calmar a Nana, quien se encontraba muy agitada y asustada en esos momentos. Al final todo sale bien y logran desatarla. Nana les cuenta que en algún punto se había separado de sus amigas y un hombre le había vendado los ojos, antes de siquiera poder llegar a verlo. No sabía cómo lucía, pero por su fuerza debía tratarse de un hombre muy grande y fuerte. Mayu la lleva al área de la piscina para tomar aire fresco, donde empiezan a platicar llegando a tener bastante en común, ambas siendo bastante recatadas
amables y también las dos estando en el club de teatro de su escuela. Mayu en ese momento promete sacarle de ahí pase lo que pase, y después de volver con Kishinuma reanudan su búsqueda, volviendo a revisar algunos lugares que ya habían visitado antes. Entre estos lugares la puerta principal de la escuela que continuaba cerrada. Sin embargo, había algo nuevo. En uno de los estantes del zapatero había un objeto envuelto en papel higiénico. Al principio parecían unos cilindros pálidos, podían ser velas o algo, pero de hecho eran... 人間のこのネイル、ナナちゃん、なんでもありません。 Por la reacción de Nana parece ser que sabe a quién pertenecen estos dedos, pues estaban pintados igual que las uñas de una de sus amigas. No obstante, decide mejor no pensar en ello y continúan su búsqueda. En uno de los pasillos que daba vuelta al segundo piso, se encuentran un gran agujero en el suelo, y en el fondo logran ver algo que brilla sin distinguirse bien lo que era. Decididos a conseguirlo, improvisan una cuerda usando los vendajes con los que habían atado a Nana hace rato, que parecían ser bastante resistentes. Con esto, Mayu se ofrece voluntaria para bajar el oscuro agujero, decidida a probar que también podía ser útil y no siempre depender de Morishige, mientras Nana y Kishinuma la sostienen. Ya abajo, Mayu apenas si puede ver sus alrededores, pero podía sentir una atmósfera opresiva alrededor de ella. Había un gran número de cadáveres desparramados por todo el cuarto. La mayoría parecían haber muerto hace tiempo, pero había unos cuantos que se veían frescos, como si hubieran muerto apenas ayer, o incluso hace unas horas. Entre los cuerpos frescos destacaba uno en particular. Era el cadáver de una chica. Este era especialmente fresco, tan fresco de hecho que aún se sentía un poco de calor corporal irradiando de él. Seguramente Morishige estaría extasiado ante tal espécimen. Todos los dedos de la víctima habían sido cortados también, lo que confirmaba las sospechas de Nana de hace rato. Se trataba de una de sus compañeras de clase. En su identificación estudiantil se podía leer Escuela Secundaria para Niñas Musashigawa, Hikari Kirigami. Mientras buscaba a sus amigas, Nana había gritado varias veces ese nombre, y aparte le faltaban los mismos dedos de la mano. No había ninguna duda. En Book of Shadows su causa de muerte es descrita como dedos rebanados post-mortem por un asaltante desconocido, y Mayu también nota que le falta la lengua. Esto último confirmándonos que se trataba seguramente de Yoshikazu, quien tenía digamos, pasatiempo de arrancar lenguas a chicas de preparatoria. Al lado de su cuerpo, Mayu recupera una botella con un líquido misterioso que luego resultaría ser agua bendita, y ya que Hikari, al ser una fanática del ocultismo, conservaba este tipo de reliquias, uniéndose a Ayumi y Emi en el club de las locas que propusieron el ritual de Sachiko en su grupo. Bola de locas. Existen otras dos versiones de la muerte de Hikari. En Blood Cover también nos topamos con su cadáver en el mismo piso, pero sin estar en un agujero, y acompañada de los cadáveres de 3 estudiantes de la escuela Byakudan, Kai Shimada, Tomohiro Okawa y Masato Fukuroi, que también difieren de sus muertes en Book of Shadows. Muertes que ya cubrí en mis 2 videos sobre la escuela Byakudan, que les dejo por acá. En esta versión sus dedos y lengua se mantienen intactos, y su causa de muerte solo es especificada como desangrada por sus heridas. La tercera versión de su muerte, y como dato extra, es en su adaptación al anime, en la cual hace una aparición muy breve en la intro del segundo episodio, donde es brutalmente acuchillada en la nuca con unas tijeras por uno de los niños espíritu, y siendo la única de su escuela en siquiera aparecer en el anime. Cuando Mayu vuelve arriba le muestra la botella a Nana, pero le oculta el fallecimiento de su amiga para que no se asustara, y considerando lo que se venía, quizá fuera lo mejor. Aunque eso de poco consuelo le serviría. Hikari Kirigami, número 1. Después de esto, vuelven por otro camino por las escaleras hacia el segundo piso. Allí se dirigen hacia el salón 1C, uno que Mayu ya había visitado antes, aunque al igual que con el caso de la puerta, había algo nuevo. En el suelo yacía un cadáver de lo que alguna vez era una chica de secundaria, pero poco más se podía saber, pues estaba partida completamente a la mitad.
y tenía la misma falda del uniforme de Nana. En su falda encontramos su identificación, la cual decía Escuela Secundaria para Niñas Musashigawa, Hodoka Manome. Sobre la causa de muerte, no hace falta ser un genio para saberlo, pero el juego nos provee información adicional en su ficha técnica: muerte gradual por pérdida masiva de sangre. La mitad superior de su cuerpo sigue sin ser encontrada. También podemos observar a su alrededor un gran charco de sangre fresca, lo que nos dice que quien sea que haya matado a esta chica lo debe haber hecho hace muy poco. Sus intestinos estaban desparramados fuera de su cuerpo y aplastados como si hubieran sido pisados por una gran bota, algo así como lo que ocurrió con Kishinuma en el anime. Definitivamente una muerte extremadamente grotesca y que no deja mucho a la imaginación. Quién sabe hasta dónde haya llegado su torso hasta finalmente sucumbir ante tan intenso dolor, y con los intestinos de fuera no ha de haber llegado muy lejos. Como dato curioso, esta chica no cuenta con versión alternativa en el primer juego, ya que solo existe específicamente en Book of Shadows, ya que nunca fue mencionada por Nana en Blood Covered, ni aparece en la lista de muertes del mismo. Todo un fanservice gore a la comunidad de Corpse Party, porque la neta, no sé qué otro uso tiene el haber agregado una chica específicamente para ser cortada a la mitad. Pero en fin, Hodoka Manome, número 2. Antes de continuar, creo que es importante describir el mapa de la escuela, ya que para este punto hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Por si no sabían, la primaria Heavenly Host se compone de 2 salas o secciones, con 3 pisos en cada una, ambas salas conectadas por un pasillo exterior. En el primer piso del edificio principal se encontraba obviamente la entrada en medio, del lado oeste el área de la piscina con sus vestidores y más adelante el gimnasio con un acceso al sótano justo al lado, lugar donde se encontraba el cuerpo de Sachiko. En el área este encontramos la calzada que da acceso al segundo edificio y más adelante encontramos el closet del custodio. En este piso se encontraban 3 salones con un acceso al segundo piso en ambos lados. Es en el pasillo este donde encontramos el cuerpo de Hikari en un agujero hace poco. En el segundo piso se encuentran 5 salones distribuidos a lo largo del pasillo, y del lado oeste se encontraban de los que yo diría los lugares más aterradores de toda la escuela: el horrible laboratorio de ciencias y la infame enfermería. Es en esta área donde deberían estar los restos de Mayu desparramados por la pared, pero como recordarán, esto es un universo alternativo, así que eso nunca pasó. Al igual que la escena de Satoshi y Yuka encontrándose con Morishige, es en este piso en el salón 1C donde encontramos el cuerpo partido de Hodoka. Igual había 2 accesos de cada lado al tercer piso. Las escaleras del oeste te llevaban a la biblioteca, lugar donde a Naho Saenoki le gustaba mucho rondar. Las escaleras del lado derecho llevaban a los baños de hombres y mujeres. Muy probablemente en estos momentos podríamos ver a Naomi llorando por la muerte de Seiko. ¡Salve Santa Seiko! Eso es todo por el edificio principal. El grupo de Mayu se encontraba atrapado más o menos por aquí, entre los primeros 2 pisos, mientras que Satoshi y su hermana hacían lo propio con la importante búsqueda de un baño para que Yuka fuera a mear. Estos también estaban en el edificio principal rondando más que nada entre el segundo y tercer piso. Morishige también se encontraba por esa área, y las amigas de Nana, Nari y Chihaya, se encontraban a punto de cruzar hacia el edificio secundario por la calzada. En cuanto al segundo edificio, este era más pequeño y menos complejo en comparación al principal. En él podemos encontrar la mayoría de los salones especiales. En el primer piso se ubican la sala de maestros y el salón de música, junto al baño de hombres en el pasillo oeste, contando con 2 escaleras hacia el segundo piso. En este piso encontramos el baño de mujeres del lado oeste, y en el lado oeste el almacén y el salón de arte, lugar donde Satoshi más adelante encontraría a la última superviviente de la escuela municipal de la hermandad de Misato, Kohaku Akaboji. Este piso solo contaba con unas escaleras al tercer piso, ya que ahí solo se encontraba la oficina del director, de la cual veríamos que se suicidaría su alma en pena una y otra vez más adelante en el juego. Y creo que eso es todo.
Si se preguntan cómo es posible que haya tanta gente en un mismo edificio sin toparse una sola vez, recordemos que la escuela cuenta con múltiples dimensiones separadas entre sí, por lo que no importa que estuvieran aparentemente en el mismo sitio, ya que realmente cada quien se encuentra en su propia versión de la escuela, cambiando esta a total voluntad de Sachiko, conectando y cortando caminos a su antojo. Ya habiendo explicado esto, veamos qué estaban haciendo Nari y Chihaya. Como dije antes, Nari y Chihaya se habían separado de su amiga Nana hace poco y se dirigían rumbo al edificio secundario para buscarla, pasando por la calzada exterior y encontrándose con una cabeza humana en la entrada, además de explorar el cuarto de música, pero viéndose impedidas de continuar hacia el salón de maestros por un agujero en el suelo, así que mejor dan marcha atrás y se dirigen al segundo piso, explorando el salón de arte y encontrando una batería de una cámara en el pasillo, algo extraño de encontrar en un lugar como este. Después de eso intentan acceder a la biblioteca, aunque sin éxito, ya que estaba cerrada, así que deciden que lo mejor era volver por donde habían venido, pero en aquel agujero encuentran algo que no estaba ahí antes. Al otro lado podían ver a un hombre colapsado, quizá entre sus 20, el cual no respondía cuando le llamaban, probablemente estuviera muerto. Entre los escombros se encontraba una cámara que parecía algo cara, aunque desgastada. Al mismo tiempo, Morishige se encontraba esperando a alguien en la entrada de ese mismo edificio. Una hora antes, Morishige se había topado con un camarógrafo de nombre Taeguchi. Este muchacho había venido junto a su maestro para filmar un reportaje acerca de la maldición de Sachiko. Como si esto fuera alguna clase extra normal, weón. Taeguchi se ofrece de ir en grupo junto a Morishige, pero este se niega. ¿Qué a ustedes acaso no les gusta vivir o qué les pasa? ¿Por qué siempre quieren ir solos todo el rato? Aunque la neta sí sé por qué. Un rarito que le gustaba fotografiar cadáveres, no creo que le guste mucho que lo observen. Bueno, aún así, pactan reunirse de nuevo en una hora frente a la entrada del segundo edificio para intercambiar información. Sin embargo, él ya se encontraba en el lugar y hora especificados y el camarógrafo no aparecía. Y para ventilar su frustración, supongo, Morishige comienza a patear y manosear un cadáver como una manera de ventilar su estrés. ひょっとしたら君は生きてた時よりも今の方が魅力的かもしれない。そんな気がするよ。だってほら、この硬直した方のラインなんか、失礼かもしれないけど、エロティックだ。この手首の傷も、惚れだね。このぬめり気と冷たさ、奥に秘めた真の強さ、官能的だよ。ここに閉じ込められてろくに髪も洗えなかったろうに。でも君にはこの刺繍と血の香りの方が似合っている。絶対に。En serio, podría decirles y mostrarles un video entero de este güey y todas las morbosidades que hace, pero realmente no tenemos tiempo. Una lástima, creo. Después de esto se dirige a buscar a Mayu por su cuenta y se topa con dos niñas. Chingada madre. 友達を探しているんです。小笠原奈々と桐上ひかりっていう武蔵川女子中学の同級生なんですけど、私は天戸谷なり、この子は山瀬千早って言います。そうか、中学生か。そっちの小さな君、どことなく持田の妹と似てるよ。Una vez que Morishige se dispone a checar el material grabado, nota que faltaba la batería, así que Nari le pasa la batería que habían encontrado y así logra ver lo que se había grabado en todo ese tiempo, aunque tal vez habría sido mejor no hacerlo. Sin embargo, Morishige se la estaba pasando de puta madre, ¿eh? Es más, él ni siquiera las pela en todo el rato embobado viendo el video,
sin siquiera presentarse hasta que Nari se lo pide, y este, después de fingir que no estaba excitado por todos los cadáveres del video, se ofrece a acompañarla, pero Nari rápidamente declina su oferta y sale corriendo de ahí junto a Chihaya, que la neta es comprensible. Solo imagínense ustedes ser una chica de secundaria y encontrarse este cabrón con esta cara viendo cuerpos mutilados. Pinche enfermo. El destino de Nari y Chihaya después de este punto se desconoce, pero mientras esto ocurría, Satoshi y Yuka se dirigen también hacia el segundo edificio, y justo al lado de la puerta se encuentran el cuerpo de una chica, parecía de preparatoria. Este cuerpo no se encontraba antes, ni cuando Nari ni Morishiga habían pasado por aquí, por eso me atrevo a decir que era bastante reciente. En su chaqueta, Satoshi encuentra su identificación. Su nombre era Mika Naruse, de 17 años, de la clase 2-3, escuela preparatoria para niñas Musashigawa. Se encontraba con el cráneo totalmente abierto, muy probablemente otra víctima del hombre del martillo. Seguramente Mika trataba de huir hacia el segundo edificio, pero al no tener la llave, Yoshikazu la alcanzaría y matando en el acto. Como a muchas otras desafortunadas víctimas, Mika Naruse, número 3. 千早ちゃん、ナーナちゃん、無事でいて、不甲斐ない先輩でごめん。 Nos adelantamos bastante más hasta el capítulo 5 de Blood Covered, en la parte donde Kisame se revela como el enfermo asesino lolicón que es. Mientras Yuka huye de él en el segundo edificio, se encuentra cadáveres y placas de varias personas nuevas que antes no estaban ahí, como la anterior mencionada Kohako Akaboji, que estaba viva no hace mucho. Al bajar las escaleras hacia el segundo piso, podemos encontrar el cuerpo de Ryo Kazane, de la escuela preparatoria Musashigawa. Ella pertenecía a la misma clase que su compañera Mika Naruse, muriendo también de la misma manera, partida en la cabeza por un objeto contundente, siendo la que más lejos había llegado, aunque sin lograr encontrarse con ninguna de sus compañeras. Una muerte patética y sin propósito. Como dato extra, a ella pertenece el arte del logro que te dan en Steam por encontrar todas las placas de su escuela, lo que ilustra bastante bien cuáles fueron sus últimos momentos. Ryo Kazane, número 5. Y ahora resumamos la historia con el grupo de Mayu, que continuaba explorando el edificio principal, logrando llegar al tercer piso y pudiendo reencontrarse con Ayumi en la biblioteca, después de exorcizarla bien cabrón de como 5 demonios, como si un capítulo de Extranormal se tratase, logrando hacer que reaccione, en una de las escenas más ASMR de todo el juego. 兄さん、来てくれたの？遅いよ。 私、お腹が空いて、もうずっと何も食べてなくて、ひなさんが私をここに閉じ込めて、それから私何も食べてなくて、何も食べてなくて、兄さんって美味しそう。兄弟で変かな。私、兄さんを殺して、お肉食べてみたい。 Ya juntos todos de nuevo, resumen su búsqueda por sus amigos, pero no pasa mucho tiempo antes de que todos empiecen a sucumbir al cansancio, así que deciden buscar el sitio más seguro y cómodo que, según Mayu, pudieron encontrar, y ese sitio es en el pasillo oeste del segundo piso, totalmente expuestos a la vista de todos y no en un cuarto. ¡Ay, Dios! A partir de aquí se vienen
puras desgracias, así que agárrense. Para rematar la jugada, Kishinuma y Ayumi estaban especialmente cansados, así que se quedan dormidos en pleno suelo. Mientras duermen, Mayu y Nana se ponen a hablar de la situación y cómo extrañaban a sus amigos, pero en vez de esperar a seguir su búsqueda en grupo como personas inteligentes, Nana no se puede aguantar el impulso de idiotez y decide ir a echar un vistacillo rápido. Así que se levanta y sale a buscar a sus amigas sola. De verdad que yo no entiendo la manía que tienen muchos de los personajes en esta serie de separarse siempre. Si de por sí la escuela cambia y los separa por dimensiones a cada rato, todavía ellos cuando se ven no duran y tienen como un deseo suicida de separarse y buscar pistas como si fuera Scooby-Doo. Dios mío, madre mía. Y todavía sigue. En cuanto Nana se va, Kishinuma se despierta y le dice a Mayu que vaya a buscarla sola. Por Dios, otra gran idea. Ah, no, esperen. Y aparte le dice que si les pasa algo, que simplemente griten. Oh, no te preocupes por eso. Y por cierto, qué caballeroso de tu parte al mandar a una chica sola, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo podía dejar a Yumi solita, no? Todo un simp, mi compa. Mayu sale a buscar a Nana y afortunadamente no tarda mucho en ubicarla, pues sus gritos resonaban por toda la escuela. Y para cuando finalmente logra encontrar el origen de tan horribles alaridos, la escena que pasa ante sus ojos simplemente la dejaría completamente helada. Mayu no podía ni describir lo asustada que estaba. Intentaba ayudarla, pero sus piernas no respondían, y lo único que alcanzó a hacer era gritar y salir corriendo a cualquier lugar excepto ese. Efectivamente, este sería el fin de Nana, y no podía hacer nada para evitarlo. Aparentemente ella sería la siguiente en morir cronológicamente, aunque esto no es del todo cierto, ya que detrás de escenas sus amigas ya habían muerto. Esto es confirmado en uno de los muchos finales del capítulo y el manga de Book of Shadows, donde se nos muestra el paradero de Chihaya y Nari después de separarse de Morishige. Este final malo ocurre antes de que el grupo de Mayu se topara con Ayumi, donde intentan cruzar un agujero usando los vendajes como liana en vez de bajar, pero en esta ocasión inesperadamente el hombre del martillo aparece y evita que Nana cruce, rompiéndole las piernas de un martillazo, justo donde Mayu había observado que tenía unas marcas muy parecidas a las suyas. A pesar de tener las piernas totalmente destrozadas, Mayu y Kishinuma le ayudan a cruzar jalándola con fuerza, todo mientras Nana pega unos gritos desgarradores por el dolor, sus frágiles piernas totalmente destrozadas, hasta que finalmente se desmaya. Kishinuma y Mayu la cargarían lejos del peligro, pero para su sorpresa, el hombre del martillo las alcanzaría rápidamente. En ese momento el juego nos da poco más de un minuto para intentar huir de nuestro perseguidor, y cuando tratamos de escondernos en la enfermería, sucede algo siniestro. Podemos ver cómo aparece una mano con sangre en el vidrio de la ventana, junto a una llamada de auxilio de alguien que conocemos muy bien.
Es por esto que sabemos que Chihaya había muerto antes que Nana, y si no logramos encontrar refugio a tiempo, el juego nos mostrará una pantalla de bad ending, muriendo a manos de la fantasma tuerta de las tijeras. Sin embargo, esto no sería lo más interesante, sino lo que pasaría en otro final malo del mismo capítulo, donde de una vez por todas podemos completar el rompecabezas de esta matanza. En este final, si nos logramos refugiar en el laboratorio de ciencias usando la llave que Mayu había encontrado antes, podemos encontrar el cuerpo de una chica de secundaria atada a una silla. En sus tobillos y muñecas se notaban marcas de sangre y forcejeo, lo que nos indica una gran resistencia de su parte por desatar en sus últimos momentos, además de que su rostro estaba totalmente desfigurado por quemaduras, haciendo visible parte de su cráneo. Kishinuma encuentra una identificación que dice Escuela Secundaria para Niñas Musashigawa, clase 1-6. Nari Amatoya. Nana alcanza a escuchar el nombre de Nari y entra en completo pánico, y aunque Mayu la tratara de calmar diciéndole que probablemente había más compañeras a las que podría buscar, Sachiko le callaría el hocico en corto con una frase cruel y que la despojaría de toda esperanza. もういないかもしれないよ。これなんだ? Es por esta frase que asumo que para este punto todas las compañeras que ya mencionamos en el video estaban muertas, y no satisfecha con esto, Sachiko, como una broma sádica, saca la cabeza decapitada de Chihaya y mete su mano en su cuello como si de un ventrílocuo se tratase, y le dice: はやちゃんって言うんだ。ちはやちゃんは何度も何度も呼んでたよ。なーなちゃん。なーなちゃん、私死んじゃった。どうして助けに来てくれなかったの？Todos se encontraban en las últimas, así que esto sería efectivamente el fin para todos ellos. En la versión manga del juego, se nos muestra cómo ambas son capturadas por el hombre del martillo, y podemos ver cómo fueron los últimos momentos de vida de Nari Amatoya, sufriendo una muerte agonizante y dolorosa, siendo atada de pies y manos, y siéndole vertido aceite hirviendo en toda la cara, siendo esta para mí, de las muertes más horribles de toda la saga. Sin duda, Nari antes de morir le encarga a Chihaya salvar a su amiga Nana y le pide que sea fuerte y se preocupe más por sí misma, aunque esto de poco serviría, pues como vimos, Chihaya sería decapitada poco después, un momento antes de encontrar el cadáver de Nari. Como dato curioso, en el manga esto es cambiado, invirtiendo los roles donde Chihaya es amedrentada por la cabeza decapitada de Nana en su lugar. Sin duda algo bastante horrible. Los cuerpos de las tres chicas, o lo que había quedado de ellas, podemos encontrarlos en el cuarto de disección en el sótano de la escuela, estando ya casi por acabar el juego. En el cuarto se encontraban esqueletos y varias cubetas llenas de sangre. En una cubeta en particular se hallan metidos a la fuerza pedazos de carne rojos y amarillentos. Está tan llena la cubeta que los jugos de la carne gotean por todos lados. Encima podemos encontrar la identificación de Chihaya Yamase, y un poco más en la parte de abajo encontramos el cuerpo de una chica de la misma edad. Su identificación nos confirma que se trataba del cuerpo de Nana Ogasawara, a quien le habían partido las piernas y arrancado la lengua no hace mucho. Y por último, en una de las cubetas más arriba encontramos la identificación de Nari Amatoya, de la cual solo su sangre y dedos rebanados permanecen. Su causa de muerte sin especificar, salvo lo que vimos en Book of Shadows. La verdad, todas unas muertes bastante escalofriantes que nos dejan ver cómo Sachiko no se tocaba el corazón a la hora de torturar incluso los niños más pequeños, contando de hecho 2 escuelas primarias en el lore de Corpse Party, aunque eso probablemente tengamos que dejarlo para otra ocasión. Pero en lo que respecta a la escuela para niñas Musashigawa, este sería el momento donde oficialmente dejaría de existir. Y si se preguntan qué pasó con Mayu, pues bueno, digamos que los niños fantasmas se avenaron tremendo buffet con su carne, una muerte que también es una de las más crueles y dolorosas del juego.
Diablos, este juego casi parece que fue hecho como fanservice para los más sádicos y morbosos de los fans. Gracias. Con esto terminamos este viaje dentro de la cronología de la escuela Musashigawa. Fue un largo proceso de recopilación de material a través de varios medios de la franquicia, pero creo que les pude traer algo entretenido que al menos yo no he visto que algún otro youtuber de habla hispana haya hecho antes, así que disfrútenlo, ya que hay mucho material de dónde vino ese, desde temas tan absurdos como ¿por qué Sachiko está cocinando un tamal?, ¿por qué Ayumi se volvió más estúpida de lo que ya era en el juego original?, o ¿quiénes rayos son estas pendejas exorcistas que no duran nada? Déjenlo por favor en la caja de comentarios. Y no me voy sin antes darles gracias al poderosísimo miembro suscriptor del canal, que no solo fue el primer miembro del canal, sino que decidió irse a lo grande, accediendo a la sección VIP de miembros Sunderes God, ganándose así un lugar entre los dioses del Olimpo y en mi corazón. Mira nada más esa cara de ultra chat. De verdad, amigo Papadoc, mil gracias por apoyar mi contenido. Te mando un fuerte abrazo, crack. Si les gustaría ser también mencionados como él al final de los videos, junto a varios otros beneficios, les dejo en la descripción mi post de comunidad donde te digo a detalle el nivel y los beneficios exclusivos de cada uno. Pero si no, con un like y comentario me ayudas muchísimo para que mi contenido sea recomendado, y si puedes compartirlo por redes sociales, más que mejor. Espero verlos en un próximo video. Yo por lo pronto me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.